decía que pues la falta de sensibilidad mostrada por el presidente López Obrador para con el sector empresarial parecería que está orillando a la cúpula de cúpulas pues a desmarcarse más ya del gobierno de la 4T. Hemos escuchado en los últimos días un discurso, una narrativa más crítica. Ya no hay tanta coincidencia entre Andrés Manuel López Obrador y Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y hoy, por lo pronto, convocó a unos 1,000 organismos privados a nivel nacional, a los cuales pues planteó una especie de plan B, un plan B que se limita al hecho pues de operar, buscar una fórmula para salir de la crisis sin tener que acudir al gobierno federal. Vamos a platicar con Gustavo Dellos, el presidente nacional de la Coparmex, al respecto. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Hola, Darío. Muy bien, muchas gracias. Espero que tú también. Saludos para toda tu audiencia. Igualmente, Gustavo. ¿Tú participaste en esta videoconferencia de hoy de Carlos Salazar? Bueno, en realidad no solamente participé, sino que conjuntamente con mis 11 colegas de las organizaciones que integramos el CCE, convocamos a nuestros liderazgos locales y regionales. Participaron poco más de 4,500 líderes de las organizaciones. Como tú sabes, el CCE solamente agrupa a las organizaciones, no a las empresas directamente, y fuimos estas organizaciones quienes convocamos a la conferencia, que dicho sea de paso, es un ejercicio insólito, nunca se había realizado algo de este tipo, y me parece que las circunstancias no son para menos. Darío, estamos profundamente preocupados por la falta de acción, por la falta de entendimiento de parte del presidente sobre la agudeza de la crisis, sobre el daño que se va a ocasionar a la economía derivado de la pandemia, pero sobre todo estamos sorprendidos de la incapacidad para moverse de este discurso, digamos, anticuado, de estas medidas que no son las adecuadas para la circunstancia actual, y por eso es que el día de hoy nos reunimos. Ahora, déjame decirlo con toda claridad, Darío, bajo ninguna circunstancia vamos a claudicar, mucho menos vamos a abandonar esta actitud de reclamo y de lucha para que finalmente el gobierno federal tome las decisiones que tengan que tomar. Qué lástima que por los hechos, Darío, se vayan a dar prácticamente hasta que las circunstancias sean de tal evidencia, de tal gravedad, que no haya otra más que reconocer que no se tomaron a tiempo. Nosotros estamos apostados para que el gobierno federal y el presidente en lo particular reconsidere, porque aquí lo que está en juego no es una posición ideológica, no son unas vencidas del sector privado contra el gobierno. Lo que va por medio es que millones de personas que trabajan en la economía formal e informal mantengan sus fuentes de ingreso, que no sea un empobrecimiento repentino del país, porque ya los cálculos, tú los conoces muy bien, son de que nos podría implicar una pérdida de prácticamente el 10% de la economía total del país en tan solo unos meses. Esto es dramático, es de la mayor gravedad, y por eso es que estamos dispuestos, para decirlo en términos coloquiales, a poner toda la carne en el asador para que el gobierno federal rectifique y se haga cargo de estas medidas que son fundamentales para preservar los empleos de arriba. Gustavo, estamos ante el rompimiento del sector empresarial con el gobierno del presidente López Obrador. Estamos presenciando la sordera del presidente a los reclamos de quienes producimos y representamos el 85% de la actividad económica del país. Nosotros no pretendemos ni aspiramos a tener un rompimiento. Lo que estamos buscando es que haya una toma de conciencia porque este país tiene que conducirse por decisiones racionales, por decisiones institucionales, y parece mentira que, aunque la mayor parte de los funcionarios públicos de alto nivel, particularmente de las áreas financieras, hacendarias, económicas, reconocen la necesidad de tomar medidas, se estén topando ellos mismos, ya no digo nosotros, con esta falta de entendimiento, con esta cerrazón, con estas posiciones ultraortodoxas de parte del presidente que no permiten que la emergencia se pueda contener y se pueda atender de una mejor manera.
Gustavo, ¿en qué consiste este acuerdo o este llamamiento que hizo Carlos Salazar? Sí, te comento, desde hace ya varias semanas y hoy se explicó con bastante detalle, estamos buscando que haya un gran acuerdo nacional en que participen las organizaciones de trabajadores, el gobierno, si es posible, y desde luego nosotros, los empresarios, sobre todo para poder definir qué vamos a hacer a partir del 1 de mayo. Como tú sabes, en este primer periodo que se terminó por las autoridades sanitarias, en el que todo el mundo se fuera a su casa con su salario íntegro, pues las menos empresas están soportando a veces con verdaderas proezas esta situación. Sin embargo, la inmensa mayoría de las microempresas, de las pequeñas empresas, no van a poder tolerar esta circunstancia, no por falta de ganas, sino por falta de liquidez de dinero en la caja por más de 30 días. Lo que nos preocupa a nosotros es qué va a pasar. Y no queremos que esta situación, caso por caso, pueda derivar en problemas, digamos, de una tensión inusual en las relaciones laborales que pueda desencadenar eventualmente en despidos masivos y en la pérdida de muchos empleos. Por eso es que el llamado ahora es para que con tiempo, ya debemos haber empezado, nos sentemos a dialogar sector por sector qué vamos a hacer para preservar las fuentes de trabajo. Aquí hay una propuesta primaria, Darío, que quisiera compartirte. Nosotros estamos pensando que, sobre todo en el nivel de ingresos de 1 a 3 salarios mínimos, como ya está haciendo en otros países, es fundamental que haya un salario solidario. ¿A qué me refiero con esto? Que sea un salario que le permita al trabajador mantener su subsistencia y que la aportación de ese salario sea en parte por el gobierno federal con recursos fiscales y desde luego en parte por las empresas. Aquí estamos hablando de las empresas, desde luego, que no puedan, por razones de la contingencia sanitaria, según las indicaciones del propio Consejo de Seguridad General, reiniciar sus operaciones. Lo que pretendemos es que aquellos giros, que serán muchos, que tengan que extender este periodo de no presencia de los trabajadores, puedan soportar sin tener que despedir a los trabajadores. Vamos a hacer todo lo posible para que esta propuesta sea entendida, sea apoyada por el gobierno federal. Nosotros tenemos la convicción de que antes que los famosos 2 millones de empleos que mencionó el presidente, que difícilmente se podrán lograr antes que apostarle con todos los programas sociales al reparto efectivo, que ciertamente tiene un lugar, un paliativo en la situación actual. Lo realmente importante es que logremos preservar las fuentes de empleo. Estábamos leyendo declaraciones de Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México, en el sentido de que pues, el presidente no va con el tamaño de la crisis. Es la primera vez que vemos a un hombre como Luis Niño muy mesurado, pues hacer este tipo de declaraciones. Bueno, lo que pasa es que el nivel de cerrazón, de falta de entendimiento, está tomando niveles insospechados. Simplemente para ilustrarte, Darío, como tú sabes, anunció recientemente el secretario de Hacienda que había un programa de 25,000 millones de pesos para dar microcréditos de liquidez a las empresas pequeñas del país. Esto nosotros, para empezar, habíamos planteado un piso de 100,000 millones que fue recortado por indicación directa del presidente, pero además lo más grave es que hay la pretensión de que sea el propio gobierno federal el que directamente señale a las empresas que podrían ser beneficiarias o no de estos financiamientos. Esto es absolutamente inaceptable, absolutamente antieconómico. Lo que se requiere es que las empresas estén en absoluta libertad de ir al banco con el que operan normalmente y encuentren un programa de garantías que les asegure que sin mayores trámites, con la garantía del gobierno federal a través de la FIN, se puedan otorgar créditos de liquidez en un plazo corto sin que se requiera una garantía inmobiliaria y sin que se haga un análisis demasiado profundo sobre sus flujos de efectivo en los meses subsecuentes. Es decir, sí es posible que se pueda paliar la situación, se requieren medidas inteligentes, pero entendiendo claramente que para que se mantengan los empleos se requiere que haya viabilidad en las empresas, Darío. Esto de Adopta una Pyme, ¿cómo se va a articular, Gustavo? Es un programa solidario, todavía en construcción. Lo que estamos buscando es que aquellas empresas que están en una mejor condición, las empresas medianas y las grandes, puedan hacerse cargo con una especie de apadrinamiento para ayudar a que las empresas de estas características no desaparezcan.
Hay un conjunto de acciones generales, Darío, como por ejemplo anticipar compras, recortar los plazos de pago, que vamos a poner en movimiento en toda la industria y en todas las empresas, pero aparte hay un llamado para que aquellas empresas que por su condición puedan hacer un poco más, digamos, traduzcan su responsabilidad social en estos momentos, Bien, ayudando a una empresa en particular. pues Gustavo de Hoyos, si nos lo permites, mantener la línea de comunicación para ir desdoblando los alcances de este programa. Por lo pronto te apreciamos mucho que nos tomen la llamada. Muy buenas tardes. Gracias, Darío, qué gusto saludarte. Igualmente.